Hola, ¿qué tal, niños y niñas? Bienvenidos nuevamente a tu programa Educando TV. Tú ya me conoces, mi nombre es Armando Mendoza. Y como siempre, es un gusto enorme el que nos sigas acompañando a lo largo de todos estos minutos. Te invito para que con tus materiales escolares puedas organizar de forma coherente y sencilla toda la información que vamos a estar trabajando a lo largo de todos estos minutos. También, si estás cerca papá o mamá, puedes invitarlos o reunirte con tus amigos y amigas para que juntos puedan observar esta sesión que hemos preparado para ustedes. ¿Están listos? Comenzamos. En las sesiones anteriores hemos hablado acerca de un tema muy importante y relevante como lo es el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo, parte fundamental para poder hacer referencia como una herramienta importante dentro de lo que son los textos descriptivos y también nuestros textos narrativos. Es muy importante recordar las características que vimos en la sesión anterior acerca de estos dos tipos de lenguaje que nos van a permitir tener la particularidad de poder hacer referencia en algunos aspectos de forma directa, como lo es el lenguaje denotativo, y utilizando algunas herramientas literarias, pero también de un aspecto común del lenguaje común en el lenguaje connotativo. Es muy importante también hacer referencia de esto, porque esto te va a permitir a ti tener herramientas para poder escribir y comunicar de forma escrita de la mejor manera. En esta sesión nos vamos a enfocar a unas herramientas también que son importantes dentro de estos dos tipos de lenguaje y que nos van a ayudar a hacer nuestros textos narrativos y nuestros textos descriptivos de mejor forma. Vamos a iniciar. Vamos a hacer referencia importante a algunos ejemplos que nos van a permitir recordar y reforzar la sesión anterior. Bien, vamos a poner algunas oraciones en nuestra pizarra y de las cuales tenemos que poder identificar si estamos hablando de un lenguaje denotativo o si estamos hablando de un lenguaje connotativo. ¿De acuerdo? Vamos a escribir la primera y es esta. El oso polar es enorme. ¿Bien? El oso polar es enorme. Atención en cada una de las oraciones que voy a poner. Recuerda que van a existir palabras específicas que van a determinar si es utilizado el lenguaje denotativo o es utilizado el lenguaje connotativo. Importante recordar la palabra, y voy a insistir en esto, niños y niñas, cuando utilizamos la palabra tecnicismos, ¿bien? Utilizar palabras que vayan identificando un texto científico y que nos hagan tener de forma directa la información de una investigación, ¿correcto? Cuando utilizamos, por ejemplo, este adjetivo dentro de nuestra oración, hace referencia a nuestro sustantivo, pero mucha atención con esto. Tener en cuenta de que el adjetivo que describe a, en este caso, el oso polar, ¿tiene alguna redundancia con el oso de forma científica? ¿O es una palabra que está o que podemos utilizar en nuestro lenguaje común? Mucha atención con esto porque vamos a hacer referencia a partir de estas dos características si estamos hablando de un lenguaje denotativo o si estamos hablando de un lenguaje connotativo, ¿de acuerdo? Entonces, determinamos, el oso polar es enorme. ¿Denotativo o connotativo? Mucha atención, ¿eh? Denotativo o connotativo. Recuerda, denotativo viene en los textos, en los libros de textos o también en textos científicos, ¿bien? Y connotativos son aquellos que vas a encontrar en una conversación común donde puedes utilizar algunos adjetivos, bien, que te van a permitir describir a la persona, a la persona o a la cosa o al animal y que le va a permitir a tu receptor de información utilizar la imaginación, ¿bien? Entonces hablamos de que esta oración utiliza el lenguaje connotativo, ¿correcto?
porque estamos utilizando este adjetivo y nos permite hacer referencia. Muy bien, vamos con otro ejemplo muy rápido para poder reforzar nuestro conocimiento de nuestra sesión anterior. Y el ejemplo es el siguiente. Perro que ladra, bien, no muerde. Bien, perro que ladra no muerde. ¿Recuerdas que estas son expresiones? Y que estas expresiones permiten dar a entender o tienen un significado al momento de utilizarlas en una conversación. Bien, esto te va a permitir tener herramientas, pero te va a permitir también utilizar el lenguaje común en tus conversaciones o al momento de estar escribiendo, haciendo referencia o haciendo alusión a algo determinado dentro de la misma conversación. Atención con esto, porque si tú utilizas estas expresiones en una conversación, pero no hay ninguna referencia al utilizar estas expresiones, no vas a poder tener un buen mensaje o no vas a estar comunicando un buen mensaje y tu receptor de información, por lo tanto, no va a entender de qué estás hablando. Por ello, las expresiones connotativas, van a poder ayudarte a tener una comunicación más común, bien, de una forma más coloquial, la cual te va a permitir a ti, niño o niña, que te entiendan, pero sobre todo, poder tener un gabaje más amplio dentro de tu léxico. ¿Bien? Ahora, denotativo o connotativo. Bien, connotativo también, ¿verdad? Connotativo, porque está permitiéndote o está permitiendo a lo que es la persona o el que está emitiendo el mensaje hacer referencia o alusión a alguien, pero de una forma común, en un lenguaje muy común. Vamos con la última, niños y niñas, ¿les parece? Para poder continuar con nuestro tema y esto nos permita avanzar. La montaña, bien, nevada. Muy simple, pero que tiene que hacer referencia a lo que vamos a ver a continuación. La montaña nevada. Bien, si lo leemos así, tenemos referencia de una montaña, bien, pero que hace referencia también a cómo es esa montaña, ¿bien? Y también nos hace referencia a dónde se ubica, Polo Norte, ¿bien? O algunas regiones del Ártico, donde puedan existir un clima de baja temperatura que origine nevada, ¿bien? Por lo tanto, nos hace referencia a lo que es un lenguaje denotativo, porque aplica algunas terminaciones o conceptos científicos o nos hace referencia a geografía o algunos temas de investigación, ¿correcto? Pero, ¿qué pasa si nosotros utilizamos y hacemos lo siguiente? Si ponemos la gran montaña nevada, denotativo o connotativo. Mucha atención con esto porque simple y sencillamente utilizando esta partecita de acá, esta palabra, nuestro lenguaje va a cambiar, ¿bien? Y a esto, lo que son los verbos copulativos que van a determinar o que van a modificar al sustantivo, es muy importante que tú verifiques dónde lo vamos a utilizar y cómo lo vamos a utilizar. De eso se trata esta sesión, de saber cómo poder hacer que nuestros verbos, pero también nuestras frases preposicionales, podamos utilizarlas dentro de las oraciones simples y nuestras oraciones compuestas y te permitan a ti reformular o hacer la comunicación o el escrito que estás realizando de una mejor forma, ¿correcto?
Vamos a iniciar hablando sobre lo que son los verbos y las frases preposicionales, las cuales nos van a hacer referencia y nos van a permitir tener algunas herramientas y poder hacer el manejo más frecuente de lo que son los textos de manera más simple. Bien, es importante aquí entender que lo vamos a utilizar en la descripción. Bien, en la descripción. Esto es parte importante. ¿Sale? Y aquí se van a emplear, bien, varios recursos para expresar, bien, características, bien, de un personaje. ¿Correcto? En la descripción vamos a utilizar varios recursos, pero dentro de esos recursos se emplean para expresar características de un personaje. Recordatorio de lo que es una descripción. Mucha atención, porque ya sabemos que no solamente vamos a poder describir a un personaje, sino también vamos a poder describir a una cosa, algún lugar o algún animal. ¿Bien? De manera muy directa. ¿Cuántos tipos de descripciones existen? Esos ya lo sabemos. En sesiones anteriores lo hemos visto. 4 tipos de descripciones. Literal, subjetiva, objetiva, y también vamos a tener un último tipo de descripción que es, ¿cuál? Recuérdame. Volvemos a ver, a tomar cada una de las 4. Literal, objetiva, subjetiva, y tenemos una última. ¿Cuál es? Mucha atención con esto, ¿eh? Son 4. Literal, vuelvo a repetir, quiero que me adivines. Literal, objetiva, subjetiva, y por último, atención, no quiero que se te olviden. A ver, ¿cuáles son? Queda como investigación. Si yo te lo digo, no va a tener mucho chiste, ¿bien? Si no te acuerdas, te invito a que puedas consultar en la página de internet de Educando TV los 4 tipos de descripciones y utilizar los videos, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ya tenemos la parte de la descripción, conocemos los 4 tipos de descripción. Si no los recordamos, hay que ir al video, ¿bien? Y en base a esto, poder entender de qué estamos hablando cuando hablamos de descripción, ¿bien? Vamos a continuar hablando de que también otras partes o otras herramientas que utiliza la descripción son los adjetivos, ¿bien? Los adjetivos, y también lo que son, o lo que ya hablamos de esto, las frases adjetivas, ¿bien? Las frases adjetivas. Tenemos adjetivos y frases adjetivos, que son herramientas que también se utilizan dentro de lo que es nuestra descripción. ¿Bien? Ahora, cuando ya tenemos esta parte, empleamos dentro de nuestras descripciones, mucha atención con esto, algunos verbos. ¿Bien? Pero estos verbos son útiles solamente para poder destacar algunas referencias de lo que vamos a describir. Voy a borrar hasta esta parte. Bien, espero que ya hayas copiado. Porque nos va a permitir hacer referencia a algo más que vamos a tener que utilizar acá. Vamos a ver que algunos verbos son útiles, bien, para describir, bien, mucha atención con esto, para describir específicamente personas, bien.
utilizando los verbos específicos para describir personas. Y hablamos de lo que son el ser, ¿bien? Hablamos también de lo que es el verbo parecer, ¿bien? Hablamos del verbo tener. Y por último, podemos utilizar el estar. ¿Bien? Si utilizamos un sujeto tácito dentro de nuestra oración, hacemos referencia a poder conjugar nuestro verbo para hacer referencia de lo que estamos utilizando en el complemento de nuestra oración con nuestro sustantivo. ¿Bien? Atención con esta parte porque va a depender mucho del tiempo, ¿bien?, que estés utilizando el verbo, pero también de la noción dentro de tu descripción o dentro de tu narración de un presente, de un pasado o de un futuro. Que va a depender ahí, niño o niña, el hecho de poder utilizar estos verbos para poder describir personas. Atención con esto. ¿Bien? Ahora, vamos a tener también una característica más de poder utilizar lo que son las frases preposicionales. ¿Y qué son las frases preposicionales? Es importante primero recordar qué son las preposiciones. ¿Sí recuerdas eso? ¿Recuerdas que al inicio del ciclo escolar hablamos de nuestra ruleta, donde venían adjetivos, donde venían adverbios y donde venían preposiciones y algunas conjunciones? Bien, hablamos de lo que eran los conectores. Y en esa sesión es donde hablamos de las preposiciones. Estas preposiciones que nos van a ayudar tanto a hacer conectores como a hacer referencia en algún momento para utilizarlos, como por ejemplo acá, en las descripciones. Bien, si no lo recuerdas, nuevamente te invito a que puedas visitar nuestra página de internet, Educando TV, donde ahí vas a poder encontrar todos los videos y reforzar ese contenido para poder tener muy claro de qué estamos hablando en esta sesión. Bien, ahora, cuando hablamos de lo que son las frases preposicionales, bien, vamos a hacer referencia a la utilización. A ver acá. Son útiles, bien, para describir cuando funcionan como adjetivos, bien, o adverbios. Bien, mucha atención acá. Va a parecer un poco confuso, pero esto ya lo tocamos en sesiones anteriores. Hablamos de lo que son las preposiciones. Las frases preposicionales van a tener aquellas palabras o letras como son a, ante, bajo, cabe, con, etc. Bien, esas ya las conoces. Bien, y estas preposiciones que se van a convertir en frases, bien, van a ser útiles para describir, bien. Y estas preposiciones, cuando se conviertan en frases, tienen que funcionar, mucha atención, tienen que funcionar como adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? ¿Te recuerdas los adjetivos calificativos que van a determinar específicamente cómo es una persona? Bien, una persona, cosa o lugar. Y adverbios. ¿Te acuerdas de los adverbios? Adverbios de tiempo, de lugar, etc. Bien, estos dos tienen una función, pero al momento de utilizar las frases preposicionales, van a funcionar como si fueran adjetivos o como si fueran adverbios. Simple y sencillamente. Utilizarlos cuando estemos describiendo a una persona, a un lugar o una cosa. Ahorita vamos a ver ejemplos que te van a permitir darte un poquito más de cuenta cómo y cuándo se utilizan. Bien, ahora,
Tenemos, por ejemplo, esta parte, lo voy a anotar acá abajo, que dice, de gran trascendencia. ¿Bien? De gran trascendencia. ¿Correcto? Y tenemos en esta parte, en esta oración que estamos utilizando acá, es importante verificar lo siguiente, porque tenemos una preposición, ¿bien? Pero aparte de la preposición, también tenemos un sustantivo, ¿correcto? Tenemos la preposición, esta parte que tenemos aquí, ¿recuerdas que esta es preposición? Muy importante, si no recuerdas cuáles son las preposiciones, poder investigar en el internet, poder investigar en algún libro, la lista de preposiciones que te van a permitir tener en cuenta, muy en cuenta, perdón, cuáles son y qué palabras o qué letras integran las preposiciones, para poder así hacer o tener determinado bien específicamente cuáles son las frases preposicionales. Bien, ahora, ya tenemos identificado nuestra preposición. Nada más nuestra preposición, ¿eh? ¿Identificamos el sustantivo? ¿Cuál es el sustantivo? Mucha atención, porque no podemos confundirnos entre lo que es una frase preposicional y un sustantivo. Tenemos como sustantivo trascendencia, ¿bien? Que está utilizándose simple y sencillamente como una descripción o una palabra que va a permitirle a la persona o al receptor de la información identificar de gran forma lo que es el sujeto, ¿bien? Ahora, cuando nosotros utilizamos esta palabrita, estamos anexando, ¿bien?, automáticamente a nuestra preposición un anexo, ¿bien?, o un complemento. Por lo tanto, cuando tenemos de gran, es una frase preposicional, ¿bien? Porque se une lo que es una preposición y se une lo que es un verbo que va a determinar, ¿bien?, que va a determinar a partir de estas dos uniones o de esta unión una frase preposicional. Atención con esto. Tenemos la frase preposicional y tenemos lo que es el sustantivo. A partir de esto vas a poder tú determinar, ¿bien?, o convertir lo que estás describiendo a una referencia, pero va a permitirte a ti entender cómo puedes describir a una cosa, a una persona o a algún lugar utilizando frases preposicionales. ¿Bien? Es importante recordar acá que en este caso, cuando hablamos de lo que son verbos dentro de las frases preposicionales, podemos utilizar algunas como referencia en persona. ¿Bien? En este caso, si estamos hablando de una preposición, estamos hablando de una descripción, pero, atención acá, cualidad dentro de lo que son adjetivos. ¿Bien? Entonces, estamos utilizando una preposición, ¿bien?, pero también estamos utilizando un adjetivo. Y eso te va a permitir hacer referencia a ti de mejor forma como estás observando a la persona, pero también cómo estás haciendo referencia en esta parte de las oraciones. Recuerda, preposición y adjetivo o preposición y verbo, independientemente de cómo estés utilizando la oración. ¿Correcto? Ahora, es importante, después de hacer referencia en esta parte, cómo tú puedes utilizar cada uno de estas herramientas dentro de tu descripción o tu narración. Para ello, te invito a que tú puedas tener en cuenta cuáles son, vamos a hacer aquí una referencia, cuáles son los verbos, bien, los verbos copulativos, bien, que van a hacer referencia, mucha atención a esto, van a hacer referencia a unir el sujeto, bien,
con un atributo. ¿Bien? Unir el sujeto con un atributo. ¿Bien? Pero los verbos copulativos van a permitir realizar esta acción con otras herramientas más, como son las frases adjetivas, las frases preposicionales, adjetivos, adverbios, y esto va a permitir realizar la acción que tiene el verbo para con el sujeto o el sustantivo. ¿Estamos de acuerdo? Queda de tarea que tú puedas empezar a recordar qué son los verbos copulativos y cuándo se convierten en verbos copulativos. Puedes revisar las sesiones anteriores y ahí las estamos observando y las hemos tocado en temas determinados. Muy bien, niños y niñas. Es importante recordarte que esta información la puedes reforzar con tu maestro, con papá, mamá, leyendo o también investigando en internet. Te recuerdo, es muy importante poder leer todos los días textos simples o textos de diferente tipo, para poder así trabajar y reforzar nuestra imaginación. Mi nombre es Armando Mendoza. Adiós.